Mi amigo encontró mi cuerpo congelado en la puerta de su casa. Saqué un arma y le disparé 8 veces al hombre que asesinó a mi hija en medio de su juicio. Por eso debes tener mucho cuidado al comer barbacoa. Este año yo, Gypsy Rose, saldré de prisión. ¿Sabías que el Vaticano mantuvo mi cabeza encadenada durante más de 300 años? Quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo, Mi amigo encontró mi cuerpo congelado en la puerta de su casa, como si fuese un pedazo de carne sacado de un congelador. Mi nombre es Jan Hilliard y mi historia te dejará helado. Todo empezó el 20 de diciembre de 1980. Regresaba en auto a casa de mis padres en Lenksy, Minnesota. Era una fría noche. La nieve comenzó a caer. La solitaria carretera estaba cubierta de lluvia congelada. Empecé a sentir miedo. La nieve me impedía ver bien. En cuestión de segundos, perdí el control del auto y choqué contra una zanja. Por suerte, salí ilesa, pero mi auto quedó atrapado. Las temperaturas rondaban los menos 30 grados, por lo que debería buscar refugio rápidamente. Recordé que un amigo vivía cerca de la zona de mi accidente. Caminé 3 kilómetros bajo el frío extremo hasta ver la casa de mi amigo entrando hacia el jardín de su casa. Tropecé y caí. Intenté arrastrarme hacia su puerta, pero antes de poder llegar, perdí el conocimiento. Mi cuerpo quedó en el suelo, inmóvil, congelándose durante 6 horas. A la mañana siguiente, mi amigo Wally Nelson se sorprendió al ver un cuerpo humano a pocos metros de su puerta. Al acercarse, me reconoció. Mi cuerpo estaba duro como un pedazo de madera. Él pensó que estaba muerta hasta que vio unas burbujas saliendo de mi nariz. Fui llevada al hospital más cercano. Confirmaron que milagrosamente aún seguía con vida. Tenía 12 pulsaciones por minuto. Mis ojos estaban completamente abiertos y no respondía a ningún estímulo. Los doctores no pudieron colocarme soluciones intravenosas, ya que mi piel estaba tan dura que las agujas se partían. Solo pudieron colocarme almohadillas térmicas para descongelarme. Luego de 49 días en el hospital, pude sobrevivir sin ninguna secuela o daño cerebral. Mi caso es uno de los pocos en el mundo en donde una hipotermia severa ha frenado el proceso de muerte. Hoy tengo 62 años y lo único que cambió es que ya no salgo de casa durante tormentas de nieve. Si alguna vez estás muriendo congelado, no pierdas las esperanzas. Los milagros existen. Saqué un arma y le disparé 8 veces al hombre que asesinó a mi hija en medio de su juicio. Soy Marianne Bachmeier, conocida como la Madre Vengativa de Alemania. En marzo de 1981, abrí fuego en un tribunal abarrotado y maté a Klaus Grabowski. Yo tenía una hija de 7 años que desapareció yendo a la casa de un amigo que era nuestro vecino. Mientras Ana, mi hija, paseaba por allí. Un hombre llamado Klaus, de 35 años, secuestró a Ana durante su viaje y la llevó a su casa, donde abusó y estranguló a mi hija con un par de pantimedias. Lo más bizarro es que ya había sido castrado en 1976 por una condena por abuso de menores. La defensa de Klaus afirmó durante su juicio que mi hija lo habría chantajeado por dinero, de lo contrario, lo habría denunciado por abuso infantil. Este absurdo me asqueó aún más y me enojó mucho. Mi hija solo tenía 7 años. No tiene malicia ni madurez para crear una historia tan perfecta de esa manera. Luego, durante el juicio de Klaus, hice algo que conmocionó al mundo. Me senté muy estratégicamente en la primera fila de la sala del tribunal, justo detrás del asesino de mi hija. Entonces, justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar, me levanté y le disparé 8 veces, fallando solo un tiro. Murió instantáneamente y fui condenado por asesinato de inmediato. Por eso debes tener mucho cuidado al comer barbacoa. Soy Linda Perola, tengo 64 años,
Estaba disfrutando de una barbacoa en casa, como todos hacen, pero no tenía idea de la pesadilla que vendría. Cuando la salchicha estuvo lista, le di un mordisco e inmediatamente comencé a sentir un dolor horrible en el lado izquierdo de la garganta y tampoco podía tragar, hablar o respirar correctamente. Mi familia realizó una maniobra para desatascarme y pude volver a respirar normalmente, pero continué sintiendo dolor, así que fui a la sala de emergencias. Cuando llegué al médico, examinó mi garganta y no encontró absolutamente nada. Luego programó una tomografía computarizada para 10 días después. Antes de la fecha del examen, me desperté en medio de la noche en pánico total porque no podía respirar ni tragar adecuadamente, mi pijama estaba completamente empapado de saliva porque no podía tragar mientras dormía. Regresé a la sala de emergencias y me administraron una inyección de esteroides y cuando finalmente pude respirar, hablar y tragar correctamente, programaron una radiografía y otra tomografía computarizada. Cuando salió el resultado del examen, encontraron un pelo metálico del cepillo que limpia la parrilla de la barbacoa que había entrado en la salchicha que comí. Pero mi pesadilla no terminó ahí. Cuando fui a la cirugía para que me quitaran este pelo metálico, simplemente había desaparecido del lugar. Así que sufrí mucho y tuve que recibir inyecciones de esteroides regularmente para aliviar los síntomas. Esta horrible agonía duró 6 meses, hasta que los médicos encontraron nuevamente el pelo metálico y pudieron quitarlo. Lo más extraño es que cuando llegamos a casa, decidimos pasar un imán por la parrilla de la barbacoa y encontramos 40 pelos metálicos pegados en ella. Espero que mi historia sirva de advertencia para quienes limpian las parrillas con cepillos metálicos. Este año yo, Gypsy Rose, saldré de prisión. Mi caso dejó a todo el mundo en shock porque lo que parecía una película era muy real. Desde niño tuve varios problemas de salud graves, como epilepsia, distrofia muscular, anomalías cromosómicas, entre otros. También usé una silla de ruedas y respiré a través de un tanque de oxígeno. Mi madre y yo éramos inseparables y recibimos ayuda del gobierno, donaciones de varias ONG y hasta pudimos hacer un viaje gratis a Disney. El único problema es que, cuando cumplí 18 años, descubrí que toda mi vida fue una mentira inventada por mi madre para llamar la atención. Es decir, estaba completamente sano y no tenía ninguna enfermedad. Mi madre que me medicó para enfermarme, la teoría es que mi madre sufría de un síndrome en el que un padre simula síntomas en el niño con la intención de llamar la atención sobre sí mismo. Así que comencé a planear mi venganza. El plan era quitarle la vida a mi mamá con mi novio a quien conocí en línea. El cuerpo de mi madre fue encontrado dentro de nuestra casa con 17 puñaladas hechas por mi novio, y había estado allí durante días. Me condenaron a 10 años de prisión y saldré en libertad este año, cuando cumpla 32 años y su novio haya sido condenado a cadena perpetua. ¿Sabías que el Vaticano mantuvo mi cabeza encadenada durante más de 300 años? Si no conoces mi historia, te invito a quedarte porque te sorprenderá. Todo comenzó en el año 1752 en Alemania, cuando mi madre, Josephine Rosenthal, una monja del monasterio de Hayward, quedó repentinamente embarazada. Lo que nadie sabía era que Josephine decía la verdad, que era virgen, y por lo tanto se embarazó sin saberlo. Ella era hermafrodita, algo que nadie sabía y que en esa época era considerado una maldición del diablo, y por eso las personas que tenían esta condición eran asesinadas de formas más crueles. Sin conocer esta situación, Josephine se frustró al tratar de convencer a los demás de que aún era virgen y que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Como resultado, fue sometida a diferentes pruebas y, de hecho, demostró que todavía era virgen. Después de eso, fue transferida al Consejo de Benedicto cuando ya estaba embarazada de 8 meses. Allí le dijeron que era un evento sagrado y que debía ser visto como una buena señal, por lo que fue trasladada a una capilla donde sería venerada. A los 8 meses dio a luz y nací yo. Desafortunadamente, mi madre falleció. Me llamaron María Rosenthal, pero nací con la misma condición que mi madre, aunque en mi caso era notoria y visible, a diferencia de ella. Me convertí en objeto de humillación y burla por parte de las monjas y los sacerdotes, quienes me veían como demoníaca y repugnante. Me prohibieron salir del monasterio, porque si el pueblo descubría que yo era hermafrodita, dejarían de creer. En la adolescencia, comencé a escribir un libro donde relataba los abusos y maltratos que sufrí. Las personas del pueblo también lo descubrieron y empezaron a odiarme. Los miembros de la institución comenzaron a temerme porque creían que yo acabaría con las creencias religiosas,
Así que idearon un plan para acabar con mi vida a los 33 años. Esto para que la gente creyera que yo había muerto a la misma edad que Jesucristo, como un buen presagio. Descubrí el plan y decidí cortarme la garganta. Después de eso, las monjas afirmaron que me vieron caminando por los pasillos y oyeron mi llanto. Entonces los sacerdotes ordenaron que las monjas me decapitaran porque me consideraban poseída por demonios, y embalsamaran mi cabeza en una caja junto a una cruz, además de un frasco con mi sangre y algunos de mis escritos sobre el trato a las mujeres, y un mechón de cabello. En 1950, mis restos fueron analizados y se encontraron desequilibrios hormonales únicos. Hoy en día, el Vaticano todavía tiene mi cabeza. A pesar de que hay mucha información en Internet sobre mi caso, hay discrepancias sobre si es real o no, ya que el Vaticano nunca se ha pronunciado al respecto. ¿Crees que mi historia es real? ¿O crees que la cabeza que el Vaticano tiene otro origen más sombrío?